nosotros en la línea. Lo tenemos al doctor Ismael Quintana. Hablaremos justamente del análisis jurídico sobre el caso de Guillermo Lasso y también el caso de Jorge Glass, que se mantiene abierto. Buenos días, doctor Quintana. Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, mis queridos amigos. Un abrazo para ustedes a la distancia y, por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando a través de Radio Tropicana. Doctor Quintana, tantas cosas que hablar estos días con alguien como alguien con usted. Ayer escuchamos en la Asamblea Nacional una serie de discursos que la mayoría creo que no vale la pena ni analizar, por más que decir que no trataron el tema que debían, que eran los méritos sobre el juicio político y bueno, al final la competencia para continuar ese juicio. Pero hay una postura con la que quisiera empezar analizando porque me llama la atención, es la de la bancada social cristiana, que la verdad que no se entendió los discursos del doctor Tayano y sus compañeros y tuvieron que lanzar un comunicado después, diciendo que iban a buscar una censura porque no se podía destituir, que era la postura correísta, sino que los correístas decían que se podía censurar con el proceso de juicio político sin destitución. Ellos decían que no, pero que van a emitir una resolución de censura y que era ilegal continuar con el juicio político ya que no podía darse el efecto principal de destitución. Yo le pregunto, doctor Quintana, ¿a usted le hace sentido ese argumento? Me parece que es de la típica conducta de los políticos nuestros de lanzar la piedra y esconder la mano, ¿no? Esto de no sostener hasta el final lo que uno dijo meses atrás, me parece cuestionable de la bancada social cristiana, ¿no? Yo entiendo, hay dos posiciones válidas respecto a si la Asamblea podía o no dar continuidad a la sesión 874 que quedó suspendida cuando hábilmente el expresidente Lasso amaneció disolviendo la Asamblea Nacional. Y entiendo la posición de Guillermo Lasso y sus cercanos al sostener que él, al ser expresidente, ya no tendría sometimiento a la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Pero la otra posición también es válida. El juicio político, lo que la Constitución prohíbe en el 129 es iniciar un juicio político contra un presidente o un vicepresidente que dejó la función. Es decir, si al día de hoy recién se presentara la acusación constitucional contra el expresidente Lasso, uno diría, eso no cabe. Pero resulta que la acusación constitucional y el juicio político arrancó cuando él era funcionario, cuando él era presidente. Fue calificado por la Corte, fue calificado por el CAL y llegamos ya prácticamente a la instancia final de la interpelación, quedando pendiente básicamente la votación, que se interrumpe por efectos del decreto de disolución parlamentaria. Ahora, entonces, yo no he querido entrar en esa discusión porque me parece inútil, porque a la larga lo que importa es el efecto jurídico de lo que vaya a resolver la Asamblea Nacional. Y por eso traigo a colación todo este tema para tratar de entender en algo lo que quiere decir el Partido Social Cristiano en ese comunicado, que más oscurece que aclara, ¿no? Si es que la Asamblea mañana, pasado mañana, o en 72 horas de cerrado el debate, como dice el artículo 129 de la Constitución, presiona y hay moción de censura, es evidente que no cabe la destitución, porque Guillermo Lasso ya no es presidente, pero ¿cabría la censura? Sí, sí cabría la censura. Ahora, ¿va a tener algún valor o efecto jurídico esa censura? Es la pregunta. Y la respuesta es clarísima, no, porque el artículo 95, que regula el trámite de la votación para el caso del juicio político presidencial y vicepresidencial, no le da a la censura un efecto jurídico De que inhabilitatorio. el caso puede ser Como funcionario público hoy mismo si se lo llegara a, digamos, a llevar a término el juicio y se terminará censurando. Él no tiene ninguna inhabilitación, a diferencia de un ministro. Efectivamente, efectivamente. Eso es todo. Como lo que pasó con Carrillo, exacto. O lo que podría pasar con el procurador, el fiscal, el contralor, los que están regulados por el Ministro juicio Sandro político. Valdite y Zapata, por ejemplo. Efectivamente. Si a ellos se los censura luego de haber dejado el cargo, como no hay destitución, la censura sí genera un efecto jurídico de inhabilitación para desempeñar cargo público durante los siguientes 2 años. Pero ese efecto no le da la ley. Ese efecto no le ¿Es da la posible ley. hablar, como dice, por ejemplo, Gabriela Molina decía en los discursos ayer, junto a varios compañeros correístas, decir que la censura es simplemente un acto simbólico, la destitución, Efectivamente. última parte,
y de que se podía censurar sin destituir dentro del proceso de juicio político. Y lo digo porque si hay un precedente, hubo una época, doctor Quintana se acordará, en este país donde la legislatura podía censurar ministros, pero no los destituía, lo hacía sin efecto. ¿Será eso posible con la Constitución actual? A ver, sí, yo coincido en esta ocasión con la legisladora Molina. Creo que es posible la censura sin necesidad de destitución, porque eso no solo normativamente ya no está previsto, sino porque lógicamente no puede destituir a quien ya no ejerce cargo público. Coincidiremos que esa censura, y yo por eso desde ayer he dicho que este juicio político es un juicio político que culmina siendo un simbolismo de rechazo a la gestión del presidente Lasso en lo que tiene que ver con la causal por la cual la Corte Constitucional admitió al trámite la acusación constitucional. De tal manera que no tiene ningún valor jurídico. Así que me ha llamado poderosamente la atención esta lanzada de piedra y escondida de mano del Partido Social Cristiano de decir, uy, no, es que no podemos censurarle y destituirle. Pero entonces censurémosle con una resolución que diga que rechazamos del gobierno del presidente Lasso y que vamos a enviar todo a la fiscalía. Perdón, eso es una censura. Y para censurar usted requiere un juicio político. Hacer lo que sugiere el Partido Social Cristiano sería irregular, porque sería hacerlo por fuera del marco que se llama distinto, por ejemplo, una resolución donde no usan la palabra censura, pero condenan al presidente de la República sí. Y recomiendan que el presidente o la presidenta, en este caso de la Comisión de Fiscalización, entregue el expediente en fiscalía. O sea, eso es lo mismo con otras palabras, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como se suele decir, es del mismo indio con diferente poncho. Perdón que se lo diga así de directo. Me está diciendo que lo está censurando sin decirme. Entonces es como cuando uno ve los memes y dice, dime que me estás censurando sin decirme que me estás censurando. Entonces, la cosa es clarísima, ¿no? La Asamblea tiene que terminar el juicio político. Esa es la obligación constitucional en materia de fiscalización. Y esa decisión tiene que ser en dos sentidos. O se archiva el juicio político o se emite una resolución simbólica, política, moral, si usted quiere, de censura, pero que no deja a Lasso fuera del tablero político ni lo inhabilita para desempeñar función o cargo público. Por eso yo tampoco he entendido la actitud del expresidente de ir a llorar a la Corte Constitucional con un pedimento de seguimiento al cumplimiento del dictamen admisorio del juicio político. La Corte no tiene ya nada que hacer. La labor de la Corte en esto era sencillamente verificar que la acusación constitucional en su momento cumpla con los requisitos de ley y constitucionales y sobre la base de eso dar paso libremente a que la Asamblea, dentro del marco de lo que la Corte resolvió, lleve a juicio político al expresidente Lasso. Y eso es lo que ha ocurrido. Es decir, acá no se le está iniciando nueva acusación constitucional, cosa que sí sería irregular. Ahí sí estaríamos dentro de la prohibición del 129 de la Constitución. No se están agregando causales, no se lo está procesando con prueba nueva o prueba no anunciada. Es el debate o es la continuación del debate sobre la base de lo que interpelaron en su momento la señora o señorita Veloz, el ex legislador Esteban Torres, y sobre la base de los descargos que presentó el propio presidente Lasso en la sesión del 16 de mayo, de tal manera que yo creo que en esto no hay que asustarse. Claro, han traído a colación el tema del expresidente Moreno, de que la Asamblea en 2021 se negó a arrancar el juicio político a Moreno. Claro, porque él ya era un expresidente y no podía iniciarse un juicio político contra él habiendo dejado funciones, ¿ya? Lo de Lasso es un caso distinto. Y en ese sentido, continuando. A mí me parece, efectivamente, el juicio arrancó, no está iniciando, el juicio arrancó, está continuando. Y eso es importante diferenciar desde el plano constitucional. Y me parece que aquí la Corte Constitucional no tiene ninguna posibilidad de pronunciarse, como pero creo que sueña el presidente. Hay que hilar un poco más fino. Yo recuerdo que esto fue en el 2018 y de hecho fue una controversia de la época porque archivó el juicio de la Comisión de Fiscalización, lo que provocó que en el 2020 se hagan unas cuantas reformas a cómo funcionaba ese tema, si mal no recuerdo. Pero entonces nosotros podemos decir que si no había llegado todavía al CAL y luego al Pleno, ese juicio todavía no había empezado por estar todavía dentro de la Comisión de Fiscalización. Efectivamente, el propio juicio político se lo lleva en la Asamblea Nacional.
Y fíjese usted que en 2018, me parece que fue con 83 votos, si la memoria no me falla, el Pleno resolvió esto antes de que se presente la acusación constitucional contra Lenín Moreno. Y se dijo, no, el señor dejó el cargo y al día de hoy la Asamblea está impedida de presentar, de iniciar el enjuiciamiento político contra él. El caso de Lazo es distinto, mis queridos amigos. El A ver, proceso pero quedó aquí estamos truncado. confundidos. Es Glass en el 2018 que se baja ese juicio político, no contra Moreno. Sí, perdón, 2018. Y en 2021 es el juicio, la pretensión de juicio político contra Contra Moreno. Moreno. Efectivamente. Entonces, el caso de Lazo es distinto y por esa razón yo no encuentro por parte de la legislatura ningún incumplimiento del dictamen admisorio de la Corte Constitucional y al no haber incumplimiento del dictamen, la Corte en este caso no tiene ninguna posibilidad de, como creo que pretende el presidente, el expresidente Lazo, que la Corte se baje a los 137 asambleístas o que destituya al presidente de la Asamblea Nacional o a quienes voten eventualmente por una moción de censura. La Corte en eso no se va a meter. Incluso en ese dictamen delimitó cuál es el ámbito de sus competencias y llegó a sostener que la Corte llega hasta calificar o no a trámite la acusación constitucional y se acabó el problema. Yo creo que hay que dejar también de meterle a la magistratura en los shows políticos a los que nos tienen acostumbrados nuestros amigos en la Asamblea Nacional y ahora ya desde la expresidencia de la República, ¿no? El señor Lazo tenía que haberse defendido en la Asamblea, lo hizo muy mal en mayo pasado, una contestación con descargos desde el plano jurídico absolutamente deficientes. Tanto es así, mis queridos amigos, que la Fiscalía está confirmando la tesis del, del, de la acusación constitucional, de tal manera que yo no veo por ningún lado que la Corte pueda entrar a arbitrar este problema. Que insisto, es un simbolismo, ¿no? Y por eso yo entiendo la queja de la gente que dice, bueno, ¿para qué perdemos el tiempo si esto es un simbolismo? Es un simbolismo, pero es importante que la legislatura culmine un proceso de fiscalización fundamental contra un exmandatario Doctor Quintana, respecto a un tema tan grave, ¿no? doctor Quintana, y aquí no sé, usted es el especialista en el tema, ¿no? Si bien ya no entraría esa figura de censura y destitución, por más que se quisiera plantear, ¿no? Y dejar por sentado que fue un presidente destituido, la inhabilitación para tal vez una próxima participación política o en algún otro cargo. No, eso le insisto, eso no va a ocurrir. Aunque haya censura, hay tratamiento distinto. Si usted toma la ley de la función legislativa, hay un capítulo separado que regula el juicio político a los funcionarios denunciados en el 131 de la Constitución, del juicio político al presidente y al vicepresidente, Okay. ¿sí? Entonces, cuando usted mira el juicio político a los primeros, el artículo 85 sí le da un efecto jurídico a la censura, porque si usted censura a una persona o a un funcionario que ya no está en funciones, usted lo inhabilita, lo que Ok, le pasó a Carrillo, al general exacto. Carrillo. Pero en el caso del presidente y el vicepresidente no hay ese efecto, de tal manera que el expresidente Lazo tendría toda la posibilidad legal de participar como candidato a la dignidad de elección popular que él a bien tenga o de desempeñar cualquier cargo público. La censura en este juicio político no lo va a inhabilitar. Eso espero que en la legislatura lo tengan claro, aunque he escuchado por ahí una que otra voz de la bancada correísta sostener que con esto Lazo quede inhabilitado. No, mis queridos No, no Exactamente. amigos, es Lazo correcto. permanece vivo, ¿no? Aunque él se haya autoinhabilitado en su deficiente administración y gobierno. Para concluir, una duda que me expresan aquí en cabina y que de hecho algunos amigos también me lo habían eh, preguntado, planteado como interrogante hace unos días, y es la de la salida del país de Guillermo Lazo. Entiendo que él como expresidente, por un año después del cargo, tiene que informar con antelación la razón de sus viajes y su duración a la Asamblea Nacional, pero no existe impedimento alguno para que él salga del país, ¿verdad? Efectivamente, sobre él ahora entiendo no pesa, han habido denuncias de carácter penal que se presentaron en su contra
durante su gobierno por diversas cuestiones, pero una denuncia penal en contra de alguien no significa que automáticamente hay un impedimento de carácter legal para que esa persona transite libremente dentro o fuera del país. Guillermo Lasso no tiene una orden de detención, no tiene una orden de una medida cautelar de prisión preventiva, no tiene una prohibición de salida del país, así que él puede en ese sentido transitar libremente, insisto, dentro como fuera del país. Ahora, siendo un expresidente, la Constitución lo que exige es que el exmandatario informe, ojo, informe, no necesita pedir autorización a la Asamblea, solo tiene que informar durante el año siguiente a su cesación en funciones a dónde se va y por cuánto tiempo el exmandatario se irá. Así que esa ya es cuestión de él. Pues, ¿no? Si él se quiere ir del país, es libre de hacerlo por el momento. Doctor Quintana, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Un abrazo para ustedes. Buenos días.